Muy buenas. Vamos a ver cómo vamos a hacer la calculadora o el programa que nos sirva para pasar de un número decimal limitado o periódico a un número fraccionario. Vamos a llamar, por ejemplo, el programa calculadora decimales fracción. Lo primero que tenemos que saber es la teoría, es decir, lo último que vamos a hacer es meternos en la hoja de cálculo. La teoría nos tenemos que recordar que decimales se dividen en dos grandes grupos, desde el punto de vista de conjuntos de números, decimales, en dos grandes grupos. Por un lado están los números racionales, es decir, los decimales que son racionales, y por otra parte están los irracionales. ¿Vale? Los irracionales no nos interesan, porque los irracionales no provienen de una fracción, ¿vale? Es decir, este de aquí le voy a poner una cruz roja porque no nos interesa. ¿Cuáles son los que nos interesan? Nos interesan los racionales, porque como su propio nombre indica, provienen de una fracción. Dentro de los racionales tenemos dos tipos. Estaban los limitados y los ilimitados. Los ilimitados, en el caso de los racionales, son en realidad periódicos. Es decir, ponemos por aquí una flechita y ponemos aquí periódicos. Y dentro de esos periódicos, de esos ilimitados racionales, tenemos dos tipos. Estaban los puros y los mixtos. Pues bien, entonces tenemos tres tipos. Tenemos tres tipos de decimales, ¿verdad o no? Que podríamos convertir en fracciones, que son, el primero serían los limitados, le vamos a poner, por ejemplo, un 1, y vamos a poner un ejemplo. Pues el ejemplo que podemos poner es 3,5, limitado. En el segundo caso tendríamos, un periódico puro, que sería, vamos a ponerle el número 2, y tendríamos como ejemplo, pues, el 2,52. Por ejemplo, 2,52. ¿Cuáles eran los periódicos puros? Aquellos cuyo periodo empezaban justo después de la coma. Y el tercer caso de números decimales que podemos pasar a fracción, vamos a ponerle un 3, pues podemos poner como ejemplo el 25,218. Y en el 1,8 ponemos el periodo. En el mixto, recuerdo que el periodo no empezaba justo después de la coma, sino que entre la coma y el periodo teníamos algún número. Pues bien, esto sería la teoría, la introducción. Como tenemos tres tipos de decimales diferentes, tendremos que hacer tres tipos de cuentas distintas. Es decir, tendremos que buscar tres algoritmos distintos para nosotros poder implementarlo en la hoja de cálculo. Así que haremos dentro de nuestro archivo, de nuestro libro, haremos tres hojas diferentes. Pues vamos a ver cada tipo, vamos a recordar en cada tipo cómo se hacía.